hablando acerca de la lucha de la iglesia contra los poderes espirituales del mal. Y hemos dicho que la iglesia o cada creyente tiene 3 enemigos a los cuales debemos enfrentar en este mundo, o debemos más bien resistir. Y esos 3 enemigos son ¿cuáles? La naturaleza caída, que yo diría que es el enemigo más fuerte que ataca a los creyentes, es nuestra propia naturaleza caída. Es la naturaleza pecaminosa que la cargamos las 24 horas, no nos suelta. Esa nos va a soltar cuando muéramos o cuando Cristo venga por nosotros, pero esa la vamos a tener las 24 horas con nosotros. Y esa es la más peligrosa. Esa es la lucha constante que tiene el creyente con la naturaleza caída. El segundo enemigo que nosotros miramos que tiene el creyente es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo está sin Dios, no tiene en cuenta a Dios. Y nosotros nos damos cuenta que cada día las instituciones, la educación en sí, hablando de universidades, hablando de todos esquemas, estructuras políticas, sociales, cada día sacan a Dios de los colegios, de las instituciones, de las universidades. Inclusive hay lugares donde ya no se puede hacer o iniciar una reunión con una oración, ni mucho menos leer la Biblia. Entonces, ese es el sistema del mundo al cual los creyentes nos enfrentamos, y que ese sistema quiere imponernos los valores que esta sociedad sin Dios quiere imponernos a todos nosotros, inclusive a la iglesia. Y ese sistema, nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados a resistir. Y hay en tercer lugar, que es el enemigo espiritual, que lo identificamos la vez pasada, que se llama el diablo y los poderes demoníacos, los ángeles caídos, que se rebelaron un día contra Dios. La Biblia no da mucha información acerca de la rebelión que tuvo el diablo, Lucifer, el arcángel lucero de la mañana y demás ángeles que se rebelaron contra Dios. Esos ángeles caídos, convertidos en demonios, espíritus inmundos, que no quieren hacer la voluntad de Dios y que ya no tienen ninguna oportunidad de salvación como la que tenemos nosotros los seres humanos, o como la que el Señor le ofrece a todos los seres humanos. Para el diablo y los demonios no hay ninguna oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. De manera que ellos se levantan contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y la iglesia, estamos en este mundo, un mundo que está invadido, poblado totalmente de demonios. Y eso es una realidad que los autores bíblicos dan por sentado, y que el apóstol Pablo nos expresa a través de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 20, que es el texto que vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios: por lo demás, fortaleceos o fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo o con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y usted le va a pedir al Señor que le hable por medio de su palabra. Padre, te damos gracias en este momento por tu preciosa palabra. Disponemos el corazón para que la palabra nos hable y nos ministre a todos los que estamos aquí y los que van a escuchar tu palabra, oh Dios. Que cada uno, Señor, seamos ministrados y tocados por medio de tu poderosa palabra. Y que el poder del Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de la palabra, Dios. Tu palabra es vida, restaura, consuela, anima por medio de tu palabra a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La lucha de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los creyentes que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Desde el día que nosotros, el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y llegamos a Cristo, desde ese día, dice Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, que esta carta de Efesios es muy parecida, tiene algunos elementos muy parecidos a la carta de Colosenses. Y por allá en el capítulo 1 de Colosenses, versículos 12 y 13, vamos a encontrar que la Escritura dice que Dios nos sacó o nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Desde ese día, usted y yo, el diablo y todos los demonios nos consideran sus enemigos. Ahora, Satanás y los demonios no pueden luchar contra Dios. Ellos no pueden luchar contra Dios, porque no tienen poder para luchar contra Dios. Su poder es limitado. Dios creó a todos los ángeles, incluyendo a esos ángeles caídos, que ya hoy día están rebelados contra Dios. Entonces, como Satanás y todos los demonios y ángeles caídos no pueden levantarse directamente contra Dios, entonces ellos se levantan contra la iglesia, contra el pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces, no podemos hablar de una lucha, de un dualismo, entre una lucha entre Dios y el diablo. No es así. Porque Dios no lucha con el diablo, porque ¿para qué? Si que el diablo Dios no tiene contendor. Entonces, no podemos hablar, y por eso cuando hablamos del tema de la guerra espiritual y de la lucha que el creyente tiene contra las tinieblas, no podemos hablar de ese dualismo entre la lucha entre el diablo y Dios, no, porque no hay esa clase de lucha. La lucha que existe es la lucha entre los demonios y nosotros, la iglesia de Dios. Porque ellos no van a atacar a un ángel. Un demonio no se pone a atacar a un ángel bueno porque no tiene cómo vencerlo. Pero ellos se levantan contra los planes que Dios tiene con su iglesia en este mundo. Y a esa lucha es la que el apóstol Pablo, y a ese conflicto cósmico, es al que el apóstol Pablo se refiere en la mayoría de sus cartas, o en las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, que aparecen en el Nuevo Testamento, en nuestra Biblia, que él habla de esa lucha, que él siempre está advirtiendo a la iglesia que no ignoréis las maquinaciones del diablo. El creyente no puede ignorar eso. La Biblia no nos da mucha información cómo trabaja el diablo y sus demonios, pero sí nos muestra a nosotros, especialmente el apóstol Pablo, sí nos muestra a nosotros cómo es que el creyente tiene que prepararse y debe prepararse
para enfrentar o para resistir los poderes demoníacos. Y habíamos dicho que cuando el apóstol Pablo utiliza el término porque no tenemos lucha, el término lucha ahí, desde el griego, es el término palé o pale, porque lleva el acento en la A o en la alfa. Es un término que no significa o que significa una lucha de cuerpo a cuerpo, es decir, una lucha de atletas. Es una lucha libre, como la lucha libre, el deporte de lucha libre y muchos deportes que vemos hoy día que tienen que ver que el deportista se entrena para defenderse, para atacar, pero para defenderse. Y hablando con un hermano que él practicó el deporte del boxeo, dice que podemos decir que el entrenamiento de un boxeador, el 90%, si es que no es más, lo entrenan es para defenderse. Porque si no se sabe defender el deportista, por muy bueno que sea con su pegada, no va a ser capaz de resistir a su oponente si no sabe defenderse. Entonces, así es la vida del creyente. El creyente en todo nuestro peregrinaje de fe en este mundo somos llamados a resistir a las tinieblas, a resistir a los demonios, a resistir al diablo. Y dice que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, Pablo se refiere a esa clase de lucha. No una lucha ofensiva, sino una lucha defensiva. Y por eso él toma la metáfora de la armadura de un soldado romano. No todas las piezas, pero sí la mayoría de las piezas de la armadura de un soldado romano. Pablo estaba preso cuando escribe la carta de Éfeso o de los Efesios. Y él, estando preso, él podía ver a los soldados romanos. Y él pudo mirar cómo un soldado romano vestía su armadura para defenderse, para estar preparado para la batalla. Y él toma la armadura de un soldado romano para ilustrar cuáles son las armas que Dios le ha dado al creyente o a la iglesia para defenderse en medio de esta lucha contra los poderes de las tinieblas. A nosotros se nos ha dibujado una caricatura de un diablo con unos cuernos y con una cola y con un aguijón en la cola y con un tridente. Ese es el diablo que el mundo ha pintado. Yo no sé quién se inventó esa figura. Pero realmente el diablo no es así. O como lo pintan la caricatura de Mr. Satán que aparece en Dragon Ball Z. A un Satanás inofensivo, que no tiene fuerza, que no tiene poder, que no hace daño a la sociedad. Esas dos caricaturas han querido, por un lado, mencionar a un diablo, representarlo con unos cachos, con unas ideas, a un diablo rojo, porque siempre lo visten de rojo. Y por otro lado, a un diablo inofensivo. Ninguna de esas dos cosas son reales. Porque Satanás es un espíritu y los espíritus no los vemos. Que ellos pueden personificarse o pueden tomar forma de algo es otra cosa. Pero los espíritus, su nombre lo dice, son espíritus. Y nosotros los humanos no lo logramos ver con estos ojos. Entonces, Pablo dice que Dios le ha dado las armas. Y esas armas son, en primer lugar, la verdad. Dijimos que la verdad, Pablo se refiere a esta armadura o a esta arma. Y él, para explicar a qué clase de verdad se refiere Pablo y que esa verdad se convierte en un arma para que el creyente se defienda contra las acechanzas del diablo, él toma Isaías 11:5. Y este es un aspecto que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Por eso es que cada vez que usted lee el Nuevo Testamento, la mayoría de los pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento son tomados del Antiguo Testamento. Por eso nosotros no podemos desligar la Biblia, el Antiguo del Nuevo. Eso no lo podemos nosotros hacer. Porque los autores del Nuevo Testamento basan su doctrina, su teología, tomando en cuenta el Antiguo Testamento.
pero que en el Nuevo Testamento es cierto, ellos le dan un significado a veces diferente. Y eso es lo que vemos nosotros cuando Pablo utiliza Isaías 11:5, que habla de la característica o de una virtud moral que posee un Mesías, un gobernador modelo que Dios le promete a Israel. El pueblo judío ha esperado un gobernante que gobierne con verdad, con justicia, con honestidad, con integridad. Hermano, yo creo que ese ya no, hoy día no es un gemido, una petición, un anhelo de Israel. Hoy es un anhelo de la iglesia, que es el nuevo Israel de Dios en la tierra. Todos nosotros anhelamos. Usted sabe cuando la Biblia dice que cuando el justo gobierna, ¿qué es lo que pasa? El pueblo se alegra. Pero cuando un impío, disculpe la expresión, un sinvergüenza, gobierna una sociedad, el pueblo gime, el pueblo sufre. Y las sociedades están como están por culpa de las personas impías que gobiernan el mundo. Una iglesia sufre cuando tiene un mal líder. Una sociedad, un presidente de acción comunal, cualquiera que sea la comunidad, por muy pequeña que sea, sufre si tiene malos gobernadores. Y esa es la virtud que Pablo toma de Mesías, para es decir, que ceñirse con la verdad significa, aquí verdad es una verdad moral. Y no vamos a entrar en detalle, pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que un solo término en la Biblia puede tener un sinnúmero de significados de acuerdo al contexto donde está ubicado el término. En este caso, el término verdad en Efesios tiene muchos significados. Pero aquí cuando Pablo dice, cíñanse la cintura con la correa o cíñanse la cintura con la verdad, él lo que está diciendo es que aquí verdad se está utilizando en sentido moral. ¿Qué significa ceñirse con verdad? Significa sinceridad, honestidad, transparencia en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que hacemos en la vida. Eso significa verdad. ¿Cómo combatimos nosotros la corrupción en este país? Hablando la verdad, diciendo las cosas como son, siendo transparentes. ¿Cierto? Siendo transparentes, administrando bien los recursos públicos, administrando la economía, si es una iglesia, si habla de una iglesia. ¿Cómo podemos ser nosotros honestos cuando nosotros le damos un buen manejo a la economía en la iglesia? Entonces, todas estas cosas, en medio de esta sociedad corrupta, porque Pablo le escribe a la sociedad grecorromana, que es donde habitan los primeros creyentes del primer siglo. Una sociedad grecorromana donde estaba la iglesia en medio de esa sociedad. Y en medio de esa sociedad había malos líderes, buenos líderes, creyentes, cristianos o políticos. Había de todo. Pero Pablo le dice, esta arma de la verdad es la que ustedes tienen para poder combatir la mentira y la falsedad. ¿Cómo se combate la mentira y la falsedad? Hablando la verdad. Por eso Pablo dice, cada uno hable la verdad, unos con otros hablen la verdad, no mientan. Entonces, la segunda arma que Pablo le dice que la iglesia tiene es la justicia. Isaías 59:17 es el pasaje bíblico, como Pablo es un conocedor de la doctrina, digamos no de la doctrina, sino del Antiguo Testamento. Pablo toma esa cita de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 59:17 para hablar de la justicia. Y él va a decir que la justicia se utiliza en sentido moral acá en Efesios. Pablo va a decir que la justicia es una virtud también. Es una virtud moral de Dios, de carácter de Dios. Dios es justo. Dios es justo y recto en sus cosas. Por eso Dios no va a bendecir al pobre porque es pobre, ni va a bendecir al rico porque es rico. No, Dios actúa con justicia. Al rico y al pobre lo ama de la misma manera. Al menesteroso, al necesitado y al que tiene abundancia lo ama de la misma manera. Pero Dios, cuando va a hacer justicia, Dios actúa conforme a su rectitud. Él no va a favorecer al pobre porque es pobre
o va a favorecer al rico porque es rico. No, Él es un Dios justo. Entonces, cuando dice que el creyente tiene la coraza o tome la coraza de la justicia, la coraza era una pieza de la vestimenta de un soldado romano que se cubría todo lo que era el pecho, la parte del pecho. Y dice, tomen la coraza de la justicia. La coraza de la justicia aquí significa ser justo en la vida, actuar con rectitud. Por eso justicia aquí se utiliza en sentido moral. Y esa justicia es la que va a combatir la corrupción en este mundo. Por eso, hermano, el creyente, yo recuerdo que en una ocasión un pastor, él ocupó el cargo de concejal en un municipio. Y cada vez que iban a repartir tajadas ahí, mermeladas, en el consejo de los que hacía parte del consejo y hacía parte de todo lo que tenía que ver con los concejales y todos los partidos políticos que habían ahí, cada vez que iban a partir la tajada, ¿sabe qué decía el pastor? A mí no me den más, no me den plata aparte de todos sus negocios. Vamos, el único presupuesto que se necesita es lo que vamos a aplicar el presupuesto, lo que es y lo correcto. El hombre se convirtió en piedra en el zapato para el alcalde y para los demás concejales. Hermano, nosotros los creyentes tenemos que convertirnos en una piedra del zapato para la corrupción y para lo malo. No que vayamos a hacer lo contrario, a meternos en el mismo saco. ¿Sabe qué saco, cierto? Cuando yo digo esta expresión, meternos en el mismo saco, quiere decir seguir la corriente de los demás. Entonces, ahí donde Pablo dice que la justicia, al actuar con rectitud, es un arma que tienen los creyentes, tenemos nosotros los creyentes. Y cuando nosotros actuamos con justicia, ¿a quién estamos resistiendo? Estamos resistiendo al diablo. Porque el diablo nunca se va a presentar en vivo y en directo, porque él es un espíritu y no lo vemos. Él siempre va a utilizar a otra persona, a algo en esta vida, para acercarse a nosotros. Por lo menos cuando el diablo quiere acercarse a nosotros, ¿qué nos va a presentar? Nos va a presentar una propuesta indeseable, una propuesta no buena. Un negocio ilícito, cualquier cosa, él se va a inventar. Pero nunca va a acercarse así espiritualmente a nosotros. Él siempre va a utilizar un elemento físico. Por eso es que aquí en el mundo de la lucha espiritual se une tanto lo espiritual como lo físico. ¿Cuál es la otra arma que Pablo dice que los creyentes tienen? El calzado del apresto del evangelio. Calzado los pies con el evangelio, dice Pablo. Este pasaje bíblico se puede interpretar de dos maneras. Por una parte, que la firmeza de los creyentes proviene del evangelio. Por otra parte, que los creyentes estén preparados para proclamar el evangelio de la paz. De estas dos maneras se puede interpretar ese versículo desde el idioma griego. Porque si en el español usted dice, calzados los pies con el apresto del evangelio, de la paz, algunos van a decir, la paz es un arma. Otros van a decir, es el evangelio, es el arma que Dios le dio a los creyentes. Pero aquí en este pasaje, cuando nosotros miramos a la luz de Efesios, y desde el griego, miramos y lo entendemos de esta manera, que a la luz de la carta de Efesios se podía entender que calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz, o calzarse los pies con el evangelio de la paz, significa una actitud de disposición para proclamar el mensaje de reconciliación y bienestar que ofrece Cristo. Porque la palabra paz en la Biblia no significa solo ausencia de guerra. Cuando aquí en Colombia se habla
de la paz total, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren cuando se habla de paz total? A no violencia. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, la paz en la Biblia no es ausencia de violencia. La paz en la Biblia es un bienestar integral para todas las personas. ¿De qué vale que aquí en Colombia todo el mundo entregue las armas y la gente se muera de hambre? Porque no hay empleo, porque no hay fuerza, no hay propuestas. ¿Sí se da cuenta usted? Que ni nosotros los colombianos sabemos qué cosa es la paz total. No lo sabemos. Porque se reduce el término paz a ausencia de conflicto armado. Ahí se reduce la palabra paz aquí en el contexto colombiano. Así de sencillo. Por eso es imposible que eso ocurra aquí en Colombia. Y yo no soy pesimista, pero eso es imposible. Porque la paz es integral. La paz integra cuando Pablo dice, bienaventurados los pies, que anuncian la buena nueva de salvación. Pablo está citando para hablar de esta armadura o de esta pieza o de esta arma. Pablo utiliza Isaías 52, versículo 7, para decir cuál es esa proclamación que se da de paz. En Isaías es un mensajero que trae un mensaje de paz, de reconciliación, un anuncio de restauración a Sión, que es el pueblo de Dios o de Jerusalén. Este anuncio contiene un mensaje o una proclamación de paz. Paz significa bienestar, salvación, señorío universal de Dios. O sea, que Dios se ha tomado en cuenta en esa paz. ¿Han tomado en cuenta aquí el gobierno colombiano a Dios en este proceso de la paz total? Ni a la Iglesia Católica la escucha. Y sabe que el valor grande de la iglesia aquí en Colombia, cristiana católica o cristiana evangélica o protestante, que somos nosotros, el valor grande que le ha contribuido la iglesia aquí a Colombia, que aquí en Colombia hay pueblos que no han sido destruidos, porque hay un pueblo de Dios que está clamando a Dios y predicando el evangelio, y por eso no hay más gente metida en los grupos al margen de la ley. Pero eso no lo reconoció el gobierno colombiano. Entonces ese cuento es imposible. Aquí tenemos que aterrizar y ser realistas con las cosas. Entonces Pablo dice que cuando el creyente Dios le ha dado la disposición, porque Pablo liga esto con la misión de Cristo que ahora es entregada a la iglesia. Y por eso Pablo está preso. En el capítulo 3 dice, yo preso por el testimonio del evangelio. Pero Pablo, en medio de estar preso, Pablo dice, aunque yo esté preso, la palabra no está presa. Porque Pablo dice, a nosotros la iglesia se nos encomendó la misión de predicar el evangelio de la reconciliación. Porque es por medio de la predicación que Dios reconcilia al hombre con él y que el hombre empieza a ser bendecido en todas las áreas de su vida. Denle un aplauso, Señor. Entonces, que ese cuentecito nosotros no, si hay algún evangélico que se ha querido ese cuento de la paz total aquí en Colombia, eso es una falacia. Eso es una falacia. Pregúntele a un experto en gramática o en un político, una persona que haya estudiado la política o que haya sido que es sociólogo. Eso es imposible, que haya paz total sin que Dios sea tomado en cuenta y sin que se tomen en cuenta la participación de las víctimas y de todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado aquí en Colombia durante los últimos 100 años. Eso es imposible si no se toman en cuenta todas esas personas. Entonces, por eso la paz, ahora, que el creyente sí debe ser un instrumento o una persona que genere la paz. Nosotros los creyentes debiéramos ser las personas en esta tierra pacíficos, personas pacíficas, ¿cierto? Imagínense que el creyente que esté trabajando en la empresa y resulta que es el que más problemas trae a la empresa. que eso en algunos lugares se da. Bueno, eso no se da acá en Tuluá, eso se da en otros municipios aquí en Colombia. Eso espero. Pero imagínese usted
que el creyente que haga parte de la acción comunal sea más problemático cuando hayan las reuniones de acción comunal. Sea más conflictivo. Sea el que menos se ponga de acuerdo con las personas que piensan diferente a él. Entonces la Biblia está diciendo que la disposición, Dios nos ha entregado la disposición de predicar el evangelio de la reconciliación y de la paz que los seres humanos necesitan. Porque ¿dónde está el problema de la gente hoy día? En el corazón de ellos. Porque una persona carga un arma y anda matando gente, hermano, esa persona no está bien en sus 5 sentidos. Por eso actúa así. No hay otra razón. Él actúa así porque las circunstancias de la vida y el problema de este mundo caído, la miseria, la pobreza, qué sé yo, cualquiera de estos elementos llevó a esa persona a tomar ese camino. Pero no es el camino correcto. Ahora, ¿por qué esa persona actúa así? Tomemos el ejemplo de una prostituta, tomemos el ejemplo de un homosexual, de una persona que se prostituye en esa vida. Esas personas no están bien. Algo anda mal en el corazón de ellos. Y entonces, ¿cómo la persona logra tener un encuentro primeramente con Dios y con el resto de la sociedad? Una reconciliación. Es por medio del evangelio. Porque el evangelio es el que habla, es el mensaje que menciona que Cristo fue el que hizo la paz. Cuando muere, Él hace la paz. Cuando Cristo fue crucificado y dijo, consumado es en la cruz, Él dijo esas últimas palabras, se rasgó el velo del templo. Y dice que se abrió una tela fuerte que había ahí, se abrió, porque ahí quedaba el patio de los gentiles y de los judíos a un otro lado. Y los judíos no permitían que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, otras naciones, no permitían que un gentil entrara al templo a adorar a Dios. Imagínense usted, el pueblo judío que fue llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación a las demás naciones de la tierra, no permitía que las demás naciones de la tierra adoraran a su Dios como lo adoraban ellos. Y de ahí que Dios se inventa este proyecto de la iglesia, que está conformada por judíos y gentiles. Si nosotros los creyentes, que somos los que tenemos la palabra de Dios y la estudiamos, no le hablamos el evangelio y la buena noticia de que Cristo vino a este mundo para salvar a los seres humanos, si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién rayos lo va a hacer? Si somos nosotros los que fuimos llamados a esa misión. Se nos delegó, se nos entregó esa misión. Entonces Pablo dice que la disposición se convierte en un arma. Hermanos, si esto lo llevamos a algo más, para ilustrarlo acá, usted se levanta, hay días que nos levantamos y no tenemos deseo de hacer nada. ¿Es así o no es así? Las personas que tienen que madrugar y levantarse e ir a trabajar a la empresa, a cualquier lugar, hay días que no tienen el deseo de ir a trabajar. Pero ¿qué es lo que lo hace usted ir a la empresa? Que usted, aún así mismo, usted dice, no, yo tengo que ir, el compromiso, pero usted se dispone para ir. Entonces, la disposición se convierte en un arma para resistir la pereza, el desánimo. No, que no quiero ir al culto, no quiero ir a la escuela dominical, no quiero ir a predicar. ¿Y qué tal que la gente me rechace, me tire agua en la cara, me cierre la puerta, me trate de loco? No, la disposición revierte o elimina todos esos obstáculos que se le presentan a la vida cotidiana a nosotros los seres humanos en este mundo. La disposición es un arma para anunciar el evangelio de la paz. Evangelio de la paz porque es el evangelio que reconcilió a tanto judíos como gentiles en la persona de Jesucristo. En tercer lugar, nosotros miramos, o en cuarto lugar, nosotros miramos el arma de la fe. Así como el soldado romano utilizaba un escudo para protegerse de los dardos de fuego, porque en ese tiempo eran lanzas, flechas que lanzaban. ¿Qué utilizan hoy día las fuerzas militares aquí en Colombia? O el SMAT, para protegerse de los pedazos de bloque, de hierro, de disparos que le mandan. Ellos utilizan un escudo, ¿cierto? El SMAT aquí en Colombia está entrenado, y eso que no, que eso es que había que acabarlo. ¿Acabarlo a dónde? Si esa gente siempre se van a necesitar. Cuando se levanta una turba, ¿quién resiste eso?
Imagínense usted aquí, ustedes se acuerdan aquí en Tuluá, o bueno, ustedes sí se acuerdan, yo no, porque yo no estaba acá. Y el hermano Iván que me estuvo mostrando, usted sabe los daños que se hicieron aquí en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, aquí en Tuluá. ¿Quién resiste una turba de gente con piedra y palo en la mano? Hermano, eso no lo resiste nadie. Tiene que haber un grupo de gente entrenado y armado para que resista a la piedra que lancen y a de cuanto material e instrumento que utilizan esas personas para hacerle daño a la sociedad. Porque no causa sino daño a la sociedad. ¿Y le causa daño sino a quién? A la gente que trabaja, a la gente trabajadora. ¿Cierto? Porque bueno, por allá en el municipio, no, la gente tenía rabia a la alcaldía y con el alcalde y fueron a la propia alcaldía y desbarataron eso ahí. ¿Que está bien hecho? No, eso está mal hecho. Pero por lo menos fueron allá a la alcaldía y no fueron a los negocios, a la gente trabajadora, a hacerle daño. Entonces, son cosas que el apóstol Pablo toma ese elemento físico del escudo que usaba un soldado romano para protegerse en la guerra, en la batalla. Pablo ahora toma ese elemento para decir que el creyente tiene un escudo. Ya no es un escudo físico, sino un escudo espiritual que es la fe. La fe aquí, o fe aquí, en la Biblia la palabra fe es difícil de interpretarla según el contexto donde se encuentra. Es una de las palabras más difíciles de encontrar el significado en el contexto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la palabra fe, porque se utiliza cualquier cantidad de veces en el Nuevo Testamento. Pero fe aquí en este pasaje, Pablo se está refiriendo a la certeza, a la confianza en Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz. El creyente debe estar seguro de lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz. Debe tener la certeza que Dios está con él. El creyente debe tener la certeza que Cristo está con él, que el Espíritu Santo está con él, que la presencia de Dios está con nosotros. Eso debe tenerlo el creyente presente en su vida. Y luego Pablo habla de la salvación. Pablo habla del casco de la salvación. El casco de la salvación significa seguridad total y confianza en la obra que Dios hizo en la cruz por la iglesia. Es decir, que la pieza o el arma de la fe con la salvación está muy relacionada. Fe, certeza en lo que Dios ha dicho en su palabra o lo que Dios ha hecho mediante Cristo. Salvación significa aquí confianza o esperanza en lo que Dios ha dicho en su palabra que ha hecho a través de Cristo en la cruz por nosotros la iglesia. ¿Por qué el creyente debe colocarse el casco o debe creer que Dios lo salvó? Porque ¿dónde es que el creyente recibe los ataques? ¿Dónde es que el diablo ataca a nuestras vidas? La mente. Satanás siempre va a atacar la mente de nosotros. Dios te está diciendo una cosa, el diablo te está diciendo, eso es mentira. Eso no es así. Dios no va a hacer eso. A ti te va a ir mal. Tú no vas a hacer. Todas esas palabras, todos esos pensamientos llegan a nuestra mente. Por eso es que la batalla, el campo de batalla del creyente contra los poderes demoníacos en este mundo, el campo de batalla es la mente. Es la mente. Y ahí es donde hay que tener certeza de lo que Dios hizo por nosotros. Un ejemplo, si Dios lo sacó a usted de la drogadicción, de los grupos al margen de la ley, o de cualquier cosa, ¿sabe qué pensamiento va a traer el diablo en la mente? Dios no te ha perdonado, tú todavía sigues siendo el mismo o la misma. En ese momento, con toda la contundencia, usted tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque yo creo que Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Hermano, todos los pecados que hemos cometido en la vida, Cristo los llevó en la cruz y nos dio la salvación. Todos los pecados. Usted no puede dudar de su salvación. Hay, hermano, que hay días que uno se levanta, hermano, que uno dice, ¿y si será que yo iré al cielo? Usted y yo tenemos que confiar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y en eso aferrar nuestra fe y nuestra certeza de salvación en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y por último, Pablo dice que
otra de las armas que Dios le ha entregado al creyente es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. El soldado romano no solo tenía que llevar bien protegida la cintura, bien sostenido la vestimenta, sino que tenía que llevar la coraza, el casco, el calzado en los pies, las botas o las sandalias en ese tiempo, y en el escudo de la fe y el casco de la salvación, para protegerse la cabeza, sino que el soldado romano tenía que llevar también la espada. Y esa espada es una espada que cumple doble propósito. La espada cumple dos propósitos. Uno para atacar y otro para ¿qué? Para defenderse, ¿cierto? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios que tenemos nosotros hoy, escrita aquí en este libro, la usamos de esas dos maneras. Por eso el creyente debe estudiar la Biblia. Yo recuerdo que unos hermanos fueron a evangelizar a otra persona y los creyentes se metieron en el tema de que si María era santa o se había ido al cielo o si seguía siendo virgen. Y los hermanos creyentes, ingenuos, falta de conocimiento, dialogaron con una persona que tenía una trayectoria en el catolicismo y los cogió y los envolvió todo, y los hermanos se tuvieron que ir avergonzados porque no supieron cómo desde la Biblia abordar el tema que si María era inmaculada, que la ascensión de María al cielo, que si María seguía siendo virgen. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la Escritura para poder compartir la salvación, el Evangelio con otras personas. Porque muchas veces el creyente, hay alguien que está confundido en la Biblia o con un tema de la Biblia, y el creyente, en vez de orientarlo y sacarlo del error a la persona, lo que termina es confundiéndole y dándole más confusión a la persona en cuanto a un tema de la Biblia. Entonces, el Señor Jesucristo utilizó el arma de la Escritura. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice la Escritura que Jesús estuvo 40 días y 40 noches. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pasados esos 40 días, tuvo hambre. Y el diablo siempre se presenta en los momentos cuando el creyente está vulnerable a algo. Como el Señor Jesucristo tenía hambre después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre, el enemigo le dijo enseguida, se le apareció y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús tenía el poder para convertir esas piedras en pan. Sí tenía el poder. Pero ¿qué pasó con Jesús? Él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá o vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ahora, ¿qué le quiso decir Jesús? Le mostró a Satanás que Jesús no vino a este mundo para obedecer al diablo, sino para obedecer a Dios. Si Jesús hubiera aceptado la pretensión del diablo, la oferta del diablo, Jesús no estaba obedeciendo a su Padre Celestial, porque Dios no le había mandado a Jesús que convirtiera la piedra en pan. Caso diferente a la multiplicación de los 5 panes, que había una gran necesidad y Jesús oró y fue la voluntad del Padre que los panes, 5 panes, alimentaran a más de 5,000 personas. Ese cuenta usted las dos cosas, podemos hacer ese contraste. Pero ahí, en ese momento, Satanás quería que Jesús le obedeciera y Jesús no le obedeció. Jesús dijo: no, Señor, a mí Dios no me ha dicho que convierta piedra en pan. Cuando el diablo le dijo, lo llevó al pináculo, a la parte más alta, y le dijo: lánzate de aquí, que escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces. Él le citó el Salmo 91. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios.
Y luego termina diciéndole Jesús al diablo cuando le ofrece otra tentación. Él le dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa es la actitud que debemos tener nosotros frente a las propuestas que el diablo y los demonios quieran hacernos en este mundo. Jesús es el ejemplo de nosotros. Ese es el ejemplo de la iglesia. Cristo utilizó la palabra para enfrentar y confrontar a Satanás. Es por medio de la palabra. Hermano, el trabajo de nosotros es hablar la palabra a la gente. ¿Quién va a convencer a la gente quién es? El Espíritu Santo de Dios. Pero en los momentos que tenemos que confrontar una doctrina herética o una herejía, es el instrumento y la fuente principal de nosotros debe ser la palabra de Dios. No podemos enfrentar una herejía sin soporte bíblico, porque estaríamos entrando en discusiones huecas, en discusiones que no llevan a ningún sentido ni traen ningún convertimiento o ninguna salida en cualquier tema controversial. Y en segundo lugar, vemos nosotros, y ya por último, en el tercer punto, que hoy estamos abordando el segundo punto, que tiene que ver que un creyente, en medio de la lucha contra las tinieblas, el creyente debe resistir la maldad. Entonces, cuando el creyente resiste todas las cosas que el diablo le ofrece, o las propuestas que llegan indebidas, el creyente está resistiendo a Satanás. Y todas estas armas se deben utilizar para poder resistir a Satanás. Ahora, ¿qué significa vestirse de la armadura de Dios? Según la carta de Efesios, vestirse de la armadura de Dios significa adoptar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es decir, no es como muchas veces se ha enseñado en algunos lugares que, hermano, usted tiene que pedirle a Dios: Señor, tomo el casco de la salvación. Señor, me coloco la coraza de la justicia. Señor, tomo el escudo de la fe. No, esto no es un asunto mágico, no. Es vestirse de la armadura de Dios, significa imitar el carácter de Dios en nuestra vida. Dios es justo en sus cosas, actuemos nosotros con justicia. Dios habla la verdad, es honesto, seamos nosotros honestos. Entonces, eso significa tener la armadura de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se hace esto? El apóstol Pablo va a decir, número 3, un creyente que cuida de su relación con Dios en medio de la lucha contra los poderes demoníacos. Versículo 18 al 20. Pablo va a decir, ¿por qué la oración no es un arma? Porque la oración es una disciplina espiritual que el creyente debe ejercitar en su vida. Pablo dice que es por medio de la oración que el creyente incorpora en su vida el carácter de Dios y las armas que Dios le ha dado, que es el carácter de Dios. Entonces, la oración no es un arma, la oración es una disciplina que practicamos nosotros los cristianos. Nosotros en muchas iglesias, cuando nosotros empezamos la vida cristiana, le enseñaron a uno que la oración era un arma espiritual del creyente, que Dios le había dado al creyente, que el ayuno era otra arma, que la vigilia era otra arma. No, esas no son armas, esas son disciplinas espirituales que los creyentes debemos practicar en nuestra vida para nosotros fortalecer nuestra relación con Dios. Oramos varias horas para fortalecer nuestra relación con Dios. Ayunamos como disciplina espiritual para acercar nuestra vida a Dios, para que Dios trate con nosotros. Vigilamos, que es sacar un espacio en la noche, porque muchas veces las vigilias las han convertido, que yo no sé de dónde salió ese asunto, que las vigilias eran toda la noche alabando a Dios, cantando, haciendo música, todo eso. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vigilar es sacar un espacio para orar. ¿Me están entendiendo? Y esa es la que hacía Jesús, la que practicaban los apóstoles. Jesús le dio a sus discípulos la noche antes de entregar, de que debía ser entregado Jesús. Él le dijo a los discípulos: mi alma está muy angustiada, vamos a orar. Y Jesús oró varias horas y regresó. ¿Y qué pasó? Que encontró a los discípulos ¿cómo? Dormidos. ¿Qué le dijo Jesús? No habéis podido velar ni siquiera una hora. Entonces son espacios
que el creyente saca para fortalecerse. Mientras tú y yo estamos más fortalecidos del Señor, fortalecidos con el poder de Dios y con la palabra de Dios, vamos a ser menos propensos a caer en las manos del pecado y de las garras del diablo. Porque es que hoy día la gente se descuida, porque es que hoy día la gente cae en pecado y cae en muchas cosas, porque descuida su relación con Dios. Entonces el creyente debe cuidar su relación con Dios. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Lo que Pablo dice, cómo el creyente puede mantenerse firme en medio de esa lucha que tiene contra las tinieblas, siendo vigilante. Pablo utiliza ese verbo que es el verbo velar. Los creyentes no podemos darnos el lujo que en medio de un conflicto que tenemos contra los poderes de las tinieblas, distraernos o descuidar nuestra relación con Dios. Ahí está la fuente, Dios es la fuente. Ahí está el secreto, ahí está la idea. No se agarre, no se suelte de Dios, mantengamos agarrado de Dios, cerca de Dios, para poder resistir las artimañas y los ataques de las tinieblas. Ahora, Pablo va a decir que el creyente debe velar en su vida cristiana, debe cuidar de su vida cristiana. Por eso Pablo dice que el creyente debe evitar conductas pecaminosas como cuáles: la inmoralidad sexual, la mentira, el enojo prolongado, el robo, las palabras deshonestas, la amargura, la ira, la calumnia y toda clase de malicia. Porque todas esas cosas, Efesios 4, 17 al 31, todas esas cosas le abren puerta ¿a quién? A los demonios. Es decir, que si el diablo no nos hace pecar, el diablo no nos puede tocar. Por eso él buscó la manera para que Adán y Eva cayeran en el pecado, desobedecieran a Dios. Y una vez que desobedecieron a Dios, inmediatamente el diablo pudo ejercer control sobre los seres humanos. Mientras no. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Génesis vemos que el diablo también se paseaba ahí en el huerto. Él andaba como... Él veía al hombre y a la mujer ahí. Y Adán y Eva nada. Ni reprendiendo demonios, ni reprendiendo diablos. No tenía necesidad de hacer eso. Porque estaba en plena comunión con Dios. En plena santidad con Dios. Una vez que cayó en pecado, ahí sí, el diablo hizo. Y por eso es que la humanidad, Satanás ejerce dominio en esta humanidad. Porque en esta humanidad el ser humano no le da la oportunidad que Dios gobierne su vida, sino que el pecado gobierne su vida. Entonces cuando el pecado, le permitimos que el pecado reine en nuestra vida, entonces el diablo puede ejercer influencia y puede ejercer su actividad demoníaca con toda libertad. Por eso, hermano, mientras más nosotros nos consagramos para Dios, nos guardamos para Dios, evitamos el pecado en nuestra vida, menos el diablo puede acercarse a nuestra vida. Es que por eso que cuando Jesús le dice que va a llegar la hora, cuando el príncipe de las tinieblas se va a levantar contra Jesús, él no tiene nada en mí. Jesús mismo está demostrando y está diciendo que el diablo no podía tocarlo ni acercarse a él. Porque Jesús nunca cometió pecado. Entonces, el secreto para nosotros los creyentes, para mantenernos cerca, o sea, evitar que Satanás y los demonios nos hagan daño, es manteniéndonos cerca de Dios y practicando la santidad y la vida en comunión con Dios. Y por eso es que el creyente debe orar, por eso es que el creyente debemos ayunar, por eso es que el creyente debemos sacar un rato en la noche. Usted saca un rato en la noche y oró una hora, usted está vigilando en ese momento, usted está velando delante de la presencia de Dios. Entonces todas estas prácticas o todas estas disciplinas espirituales que Dios nos las regaló para nosotros poder alimentarnos y fortalecernos espiritualmente. Por eso Pablo inicia su exhortación en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el poder de Dios, en la fortaleza de Dios. ¿Y dónde está la fortaleza de Dios? ¿Cómo el creyente se fortalece en la presencia de Dios? Cuando el creyente se mete con Dios, a que Dios llene su vida del carácter de Él y de su presencia. Y finalmente, Pablo va a decir que la oración juega un papel importante en la lucha del creyente contra las tinieblas. Pablo va a decir que la oración es una disciplina y es el modo por el cual los creyentes reciben la armadura de Dios. Pablo dice en el versículo 19, en los versículos 19 y 20, Pablo considera que la oración los creyentes deben practicarla para protección de unos a otros. Es decir, así como un soldado hace las veces de lanza para proteger, o de centinela para proteger a los demás soldados, el creyente, Pablo dice que en la iglesia
los creyentes debemos orar los unos por los otros para proteger, para estar protegidos o para pedir protección contra los poderes de las tinieblas. Y por último, Pablo va a decir que los creyentes son llamados a orar por él. Él les pide a los creyentes que oren por él para que él pueda predicar el evangelio como Dios lo ha dicho o como Dios quiere que él lo hable, conforme a la voluntad de Dios. Pablo considera que es un embajador del evangelio de Cristo en este mundo. ¿Qué es un embajador? ¿Qué función cumple un embajador? Un embajador es un representante oficial de un estado ante otro. Es un diplomático. Ese es el trabajo de un embajador, es un representante de un estado ante otro estado. La iglesia somos la embajadora de Cristo en este mundo. Representamos a Cristo en este planeta Tierra. Y así yo le invito a que usted se levante de su silla y vamos a orar. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. ¿Cuál es la invitación de la palabra de Dios para nosotros? Dios nos está invitando que entendamos que solo no podemos luchar contra el diablo y el pecado y nada de eso. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. En segundo lugar, Dios nos está invitando ¿a qué? A resistir al pecado, porque cuando nosotros resistimos al pecado, estamos resistiendo al diablo y a los demonios. En tercer lugar, hermano, Dios hoy nos llama a nosotros a revisar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con Dios. Y por último, si usted siente que su vida espiritual se ha descuidado en su vida espiritual y su relación con Dios, hoy es un buen momento para decirle: Dios, aquí estoy, yo necesito que tú trates conmigo, necesito que me fortalezcas. Esta es una lucha espiritual. Nadie ha dicho que el evangelio, seguir este camino es fácil, no es fácil. Lo que sí Dios nos ha dicho es que Él está con nosotros y Cristo venció a Satanás y a los demonios en la cruz y nos entregó esa victoria y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él en el cielo. Así nos ve Dios, nos ve Cristo, sentado juntamente en lugares de autoridad en Cristo Jesús en el reino de los cielos. Cierre sus ojos y yo quiero que hagamos algo. Vamos a terminar haciendo algo que usted pueda hacerse a un hermano que tenga a su lado. Una hermana, un hermano, o hermanos o hermanas. Y usted va a pedirle a Dios que el Señor ayude a ese hermano o a esa hermana a fortalecer su relación con Dios. Cristo en los días de su muerte dice que Cristo se sentía afligido, agobiado. Y en medio de esa aflicción que él tenía en el huerto de Getsemaní esa noche, dice que él clamó intensamente a Dios y le oró al Padre que no se hiciera su voluntad sino la de él, que se hiciera la voluntad del Padre y no la voluntad misma de Jesús, porque Jesús estaba como hombre, como ser humano. Él no quería ir él sabía lo difícil que era entregar su vida por la humanidad. Tomar el pecado de la humanidad, eso era algo difícil para Jesús, humanamente. Pero Él entregó su voluntad, rindió su voluntad al Padre. Y en esa noche dice que un ángel de Dios descendió y lo fortaleció. Por eso cuando Jesús llegó, cuando llegó la turba, llegaron las personas que iban a entregar a buscar a Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy. Y dice la palabra de Dios que la gente cayó al suelo cuando Jesús expresó esa palabra: yo soy. Él estaba fortalecido, el Padre lo había fortalecido para esa hora. Padre Santo, fortalece a mis hermanos.